En el anterior capítulo de Toaru, conocimos un poco del buen y lastimado corazón de Misaka. Además, no tenía malas intenciones cuando dio su ADN a los científicos, cosa que no salió como esperaba, y cuando estaba perdida en sus pensamientos pidiendo ayuda, llega Touma. Continuamos con Capítulo 3, Parte 2. Mikoto se encontraba a solas en el puente de hierro, viendo vagamente hacia la noche. Cuando Kamiyou la vio a la distancia, honestamente pensó que la escena le rompería el corazón. La chica se veía tan exhausta que parecía débil, frágil, y a punto de desaparecer. La escena dolía más porque ella usualmente es muy alegre y animada. Por esa razón, Kamiyou titubeó al acercársele. Pero tenía que hacerlo. ¿Qué estás haciendo? Después de decir eso, Mikoto voltea a verlo. La Mikoto ante él usualmente era la animada, inteligente y orgullosa Misaka Mikoto. HMN, soy libre de hacer lo que quiera en donde quiera. Después de todo, soy la Railgun nivel 5. Los tipos de delincuentes que me encuentro en la noche ni siquiera están cerca de representar peligro. Y no tienes derecho de decirme nada sobre esto. Kamiyou siente que esa máscara es demasiado perfecta como para ver a través de ella. Pero, ya no puede ver a esa máscara. Detente, dice. La expresión de Mikoto desaparece por un instante, pero regresa en menos de un segundo. ¿Detener qué? No me digas que eres lo suficientemente estúpido como para detenerme a mí. Mikoto-chan la patea máquinas expendedoras, de salir en la noche. Misaka Mikoto responde con su comportamiento sospechosamente normal. Solo detente. Se sobre Misaka y Mouto, se acerca de las Sisters, se acerca del experimento, y se acerca de Accelerator. Así que hay que ahorrarnos las tonterías. Kamiyou saca un montón de papeles. Es el reporte impreso en más de 20 páginas. En ese momento, la Misaka Mikoto normal queda hecha pedazos. Probablemente no tenga idea de la forma en la que se mueven los músculos en su rostro, ya que sus mejillas parecen convulsionarse. Kamiyou siente un golpe de dolor en su pecho. Lo más seguro es que haya destruido algo que ella intentó proteger a toda costa. Aún así, intenta continuar. Ah, ¿por qué haces algo así? Ella dice intentando interrumpirlo. Si tienes ese reporte, debiste haber entrado a mi habitación sin permiso. Y para haber buscado incluso dentro de mi oso de peluche, eres más persistente que la cuñada de alguien. ¿Sabes? Tal vez pienses que debería estar agradecida de que hayas llegado tan lejos en este asunto que no pongas atención en nada más a tu alrededor, pero normalmente serías ejecutado por algo así. Mikoto habla de forma casual con una sonrisa como siempre. Esa sonrisa que parece como si fuera liberada de algo, solo lastima más a Kamiyou. Entonces, ¿puedo preguntarte algo? La animada voz de Mikoto se escucha bastante forzada. ¿Qué sucede? Kamiyou responde casi como reflejo. Después de ver eso, ¿te preocupaste por mí? ¿O pensaste que no podrías perdonarme? Ella dice con su extraña voz animada. Kamiyou se siente extrañamente molesto por el hecho de que ella parece asumir que él ha venido a culparla y asume que no hay nadie en el mundo que se preocupe por ella. Por supuesto que me preocupé por ti. Mikoto se ve un poco sorprendida ante su voz extremadamente baja. Bueno, supongo que tener al menos a alguien que diga eso aunque sea una mentira ya es algo. Mikoto sonríe. Sus ojos se ven como si hubiera abandonado algo y ahora estuviera observando un sueño distante. No estoy mintiendo. Las palabras salen casi reflexivamente de la boca de Kamiyou. ¿Qué? Mikoto fruñe el entrecejo. Dije que no estoy mintiendo. El grito de Kamiyou hace saltar a Mikoto incluso más que lo que lo haría un gato negro acobardado. Por alguna razón, Kamiyou simplemente no puede permitir que Mikoto tenga esa mirada en su rostro. Es por eso que continúa hacia adelante. Pido disculpas por entrar a tu habitación sin tu permiso. Tu compañera de cuarto me permitió entrar, pero supongo que sigue estando mal. De todas formas, puedes hacer biribiri todo lo que quieras después. ¿Qué estás haciendo? Dudo que hayas conseguido este reporte de manera legal. Además también está este mapa. Todos son laboratorios de investigación de cierta enfermedad. ¿Pero qué sucede con estas XS sobre ellos? Casi se ven como... Kamiyou se queda callado. ¿Casi se ven como marcas de muerte? Mikoto responde en voz baja mientras observa a Kamiyou. Su voz sorprendentemente está falta de emoción. Su voz transparente es suficiente para provocarle escalofríos a cualquiera que la conociera lo suficiente. El gato a los pies de Mikoto la observa con insatisfacción. Hay algo de eso. Por supuesto, no solo fui y los ataqué con mi Railgun. Mikoto habla como si estuviera cantando.
Hay equipos dentro de esos laboratorios que costaron cientos de millones de yenes, ¿cierto? Solo usé mi poder sobre la red para destruirlos por completo. Sin equipo funcional, los laboratorios no pueden trabajar, así que cierran y el proyecto queda congelado permanentemente. Ella estaba prácticamente cantando felizmente, pero entonces se detiene por un instante. ¿O así se suponía que tenía que suceder? ¿Así se suponía? Sí. Era fácil destruir uno o dos laboratorios, pero el experimento era adoptado por otro laboratorio. Sin importar cuántas veces destruía un laboratorio o interrumpía su trabajo, el experimento continuaba. La idea del nunca antes. Visto nivel 6 en verdad debe escucharse increíble para esos investigadores. La voz de la chica en verdad se escucha exhausta. Parece contener toda la desesperación de alguien que ha vivido por miles de años y que ha visto toda la oscuridad de la humanidad. Esas chicas no tienen problemas para referirse a sí mismas como animales experimentales, Mikoto dice. Animales experimentales. ¿Sabes cómo son tratadas las ratas o los conejillos de Indias? Parece estar apretando los dientes. Tenía curiosidad, así que investigué un poco, pero es horrible. Mientras siguen con vida y sin nada de anestesia, les abren agujeros en sus cráneos con sierras y entonces extraen información sobre lo que sucede cuando se les aplican drogas directamente al cerebro. Todos los días, continúan registrando cuántos mililitros de droga soportan antes de que vomiten sangre y mueran en agonía. Si llegan a quedarse sin suministros, juntan a los machos y hembras para que se reproduzcan y si sobran algunos animales después de que el experimento termina, simplemente se deshacen de ellos lanzándolos a hornos. La garganta de Mikoto se mueve como si estuviera reprimiendo las ganas de vomitar. Esas chicas comprenden perfectamente lo que es un animal experimental. Lo saben, pero continúan diciendo tranquilamente que esos son. Mikoto se muerde el labio porque simplemente no puede soportar eso. Se muerde tan fuerte que comienza a fluir sangre porque no puede soportarlo, pero tampoco puede encontrar una forma de detenerlo. Pero tienes este reporte, ¿cierto? Si se lo das a Anti-Skill, ¿no crees que la mesa de directores o alguien más haga algo para detenerlo? ¿No se supone que la clonación humana va en contra de la ley internacional? Con el currículum que incluye la inyección de drogas en niños y el desarrollo de cohetes usando tecnología original, Ciudad Academia hace algunas cosas locas, pero aún así logran seguir la ley aunque sea un poco. Por eso, un experimento que claramente viola la ley como este que consiste en usar a 20.000 clones como sujetos de experimentación para ser asesinados es algo impensable. Si esa información se diera a conocer, las fuerzas opositoras a Ciudad Academia harían todo lo posible para acabar con ella. Aún así Mikoto muestra una expresión como diciendo, ¿de qué estás hablando? Ese experimento puede estar mal a nivel humano, pero está bien a un nivel científico. Incluso si rompe las leyes y lleva a la pérdida de su humanidad, sigue siendo un experimento que debe ser llevado a cabo. Por supuesto que no. ¿Cómo puedes decir algo tan estúpido? Sí, es estúpido. ¿Pero no crees que es extraño? Esta ciudad está siendo vigilada constantemente por un satélite. Sin importar que tanto te esfuerces en esconderte, no puedes escapar de ese ojo en el cielo. Kamiyou se queda sin palabras. Lo que ella quiere dar a entender es que la mesa de directores de Ciudad Academia está. Ellos saben sobre esto. Y por supuesto, eso incluye a la policía de la ciudad, Anti-Skill y Judgment. Tienen las leyes de la ciudad en sus manos, así que reportar esto solo te llevará a ser arrestado, Mikoto dice mientras baja la mirada hacia el gato cerca de sus pies. Aprieta los dientes como si intentara soportar algo. Esto está mal, Kamiyou dice como si vomitara sangre. Las reglas existen para mantener en orden a las personas para así proteger a las personas. Si hacen como si no ven a las personas siendo asesinadas y mantienen a raya a aquellos que se levantan para salvar a esas personas, entonces las reglas están totalmente al revés. Mikoto sonríe levemente mientras observa a Kamiyou. Sí, está mal. Está mal el intentar confiar en alguien más. Yo causé este problema, así que necesito tomar responsabilidad y salvar a esas chicas por mi cuenta. Kamiyou se queda en silencio. Mikoto encorva levemente sus pequeños labios. Si piensas sobre ello, es muy simple. El objetivo de este experimento es hacer a Accelerator más fuerte. En ese caso, es muy simple. Si ellos pierden a Accelerator, el experimento fracasará. Mikoto está diciendo que matará a Accelerator por su cuenta. Incluso si se mancha las manos con el crimen del asesinato, salvará a las 10.000 sisters restantes. Estás mintiendo, es la simple respuesta de Kamiyou.
Mikoto lo observa sorprendida y Kamijo continúa. Ya te dije que dejes de lado las tonterías. No puedes derrotar a Accelerator. Después de todo, hubiera sido lo primero que hubieras hecho si pudieras. Siempre quieres electrocutarme porque te molestas un poco, así que dudo que te hubieras quedado sin hacer nada después de todo esto. Destruir laboratorios o informar a la mesa de directores te parecía simplemente demasiado indirecto. Eres del tipo que va y se mete en peleas con alguien que no te agrada. No eres del tipo que busca evidencias para después ir a decirle al profesor. Kamijo toma aire. Ya que no haces las cosas de esa manera, significa que quisiste pero no pudiste. Tal vez hay una diferencia en fuerza demasiado marcada entre tú y Accelerator, así que no tienes ninguna oportunidad contra él. Incluso sin ese razonamiento, Kamijo duda que Mikoto pueda matar a Accelerator. Misaka Mikoto intenta levantarse porque no puede soportar que las sisters mueran. Una persona así no consideraría bien matar a alguien para poder evitar que muera otra persona. Es por eso que lo sé. Si no estás intentando resolver esto en una pelea directa, eso significa que el otro tipo es mejor que tú. ¿Por qué no pediste ayuda? Si sabías que no podías resolverlo por tu cuenta, hubieras pedido ayuda a alguien más, ¿cierto? Mikoto se queda callada un momento ante las palabras de Kamijo. Ni siquiera el sonido del viento puede escucharse en ese puente en la noche. El único sonido en el silencio es el gato maullando impacientemente. Si él mata a 128 Railguns, Accelerator puede llegar a nivel 6, Mikoto murmura en la oscuridad. Kamijo fruñe el entrecejo. Sin embargo, no podemos preparar a 128 Railguns. Mikoto se escucha como si estuviera recitando esas palabras en soledad. La lengua de Mikoto se desliza mientras ella parece estar hablando de algún sueño fantástico. ¿Y qué sucedería si yo no tuviera tanto valor? ¿Qué pasaría si pudiera hacer que los investigadores pensaran que él no llegará a nivel 6 incluso si matara a 128 Railguns? La chica sonríe mientras habla. De acuerdo con Tridiagran, si Accelerator y yo peleáramos, yo sería asesinada después de 185 movimientos incluso si solo me concentrara en escapar. ¿Pero qué sucedería si la pelea terminara antes de eso? ¿Qué si yo perdiera en el primer movimiento y no pudiera hacer nada más que esconder la cola intentando escapar? Mientras dice eso, sonríe como si de verdad estuviera divirtiéndose. Cuando los investigadores vieron eso, estoy segura que pensaron que los cálculos del Tridiagran eran increíbles, pero eso seguía estando mal. Una sonrisa maltrecha aparece en su rostro. Kamijo aprieta los dientes. Incluso si el laboratorio en el que el experimento se lleva a cabo fuera destruido, no importaría ya que el experimento sería tomado por otro laboratorio. Para detenerlos, tendrían que convencerlos de que el propio experimento es inútil y sin suficiente valor para continuarlo. Es por eso que Mikoto piensa enfrentar a Accelerator y perder a propósito. Incluso si es una broma o un acto, ella intentará hacer pensar a los investigadores que la simulación en la cual está basado el experimento es falsa. Ella planea hacer eso incluso si le cuesta la vida. Pero, ¿qué significado tendría eso? Incluso si engañas a los investigadores una vez, ellos simplemente recalcularán todo con el Tridiagran y reiniciarán el experimento cuando obtengan el mismo resultado. El gato tiembla de miedo ante el repentino grito de Kamijo, pero la voz de Mikoto es lo suficientemente suave como para apaciguarlo. No te preocupes. Eso no sucederá. Tridiagran fue derribado por un ataque desconocido desde la Tierra hace unas 2 semanas. Los altos mandos parecen estar ocultando ese hecho para proteger su reputación, pero no pueden recalcular todo. Kamijo no tiene memoria si Mikoto no estuvo ahí, pero una monja de hábito blanco usó un ataque de dragón para partir el satélite a la mitad. De hecho es un poco gracioso. Todos hablan acerca de los cálculos predichos, pero solo son datos que Tridiagran calculó hace meses. Kamijo recuerda lo que Mikoto dijo en la tarde. Odio a esos dirigibles. Porque las personas siguen las normas decididas por una máquina. Pero eso también significa que esta es mi única oportunidad. Ahora mismo mientras Tridiagran no pueda usarse para recalcular nada, todas esas personas de tercera categoría solo tendrán que aceptar lo que se dice porque no pueden analizar qué partes de los datos están correctas y cuáles están incorrectas. Es por eso que no tendrán otra opción más que detener el experimento si aparece un error en alguna parte de los datos. Es justo igual a un programa siendo interrumpido a la fuerza cuando ocurre algún error extraño. Eso es todo lo que la chica puede hacer. Solo puede dejar de lado su propia vida para poder hacer que los investigadores piensen que su respuesta correcta es incorrecta. Kamijo aprieta los dientes.
Incluso con ese pensamiento, no hay garantía de que en verdad funcionará. Si los investigadores se percatan que Mikoto estaba actuando, todo terminará. E incluso sería posible que continuaran con los experimentos a pesar de determinar que los cálculos estaban mal. Aún así, es todo lo que ella puede hacer. La única otra opción que le queda es rogar a Dios para que el experimento sea detenido. Ya veo, Kamijou dice. No estás seguro de qué emoción estás sintiendo ahora. Así que planeas morir. Sí, Mikoto asiente. ¿En verdad crees que tu muerte salvará a las 10.000 sisters restantes? Sí, Mikoto asiente. Mikoto da un paso para encarar a Kamijou. Ahora que sabes eso, quítate. Voy a enfrentar a Accelerator. Ya he robado los datos de los lugares de los 20.000 campos de batalla, así que puedo ir ahí antes de que la sister comience a pelear y terminar todas las peleas. Así que quítate. Kamijou aprieta los dientes. Puede que ese en verdad sea el único camino que quede para detener el experimento y salvar a las sisters. Hay problemas en el mundo que no pueden ser solucionados a través de peleas. Imagine Breaker y Railgun no son más que extensiones de peleas infantiles. Simplemente son impotentes ante el poder del tipo de organización que está formada por una sociedad de adultos. Si ella quiere detener ese experimento, si quiere rebelarse contra la sociedad de adultos, su muerte tal vez sea el único camino. Kamijou continúa apretando los dientes. Recuerda a Misaka y Mouto en lo profundo de su mente. Ella le ayudó a recoger las latas de bebidas y a deshacerse de las pulgas del gato, pero estaba tan indefensa y se sentía un poco decaída por el hecho de que hacía que los gatos la odiaran. Ella no hizo nada malo, pero aún así será asesinada. Ese hecho hace que el chico apriete los dientes aún más fuerte. No me voy a quitar. Mikoto observa a Kamijou con lo que parece sorpresa profunda. ¿Tú, no te vas a quitar? Así es, él responde mientras se encuentra ahí de pie. Después de escuchar las palabras de Mikoto, no puede simplemente retirarse. Sin embargo, Mikoto no puede aceptar eso. Sus labios tiemblan por la molestia y muestra una expresión de incredulidad en su rostro. ¿Qué estás diciendo? ¿Entiendes lo que estás diciendo? Si yo no muero, morirán 10.000 personas. ¿O quieres decir que tienes otra solución? No me digas que no te preocupas por sus muertes solo porque son copias deterioradas. El gato no puede comprender el lenguaje humano, pero tiembla al escuchar las palabras de Mikoto. Por supuesto que Kamijou comprende. No piensa que esté bien que mueran 10.000 sisters. Tampoco es que tenga otro plan. También comprende que las 10.000 sisters serán asesinadas como ratas de laboratorio si Mikoto no muere. Justo como Mikoto acaba de decir, él no sabe qué está diciendo. Aún así, no te dejaré. Kamijou no conoce los detalles de la situación de Mikoto, pero ella está dispuesta a sacrificar su vida para salvar a las sisters. Él no quiere ver una paz creada a costa de una chica que se preocupa más por los demás que por sí misma siendo asesinada totalmente sola de esa forma. Por un instante, solo por un instante, una mirada sorprendida aparece en el rostro de Mikoto. Esa mirada es rápidamente reemplazada por enojo. Ya veo. Así que vas a detenerme. Así que no te preocupas por la vida de 10.000 sisters. La tensión llena por completo la atmósfera. El gato a los pies de Mikoto presiona sus orejas contra su cabeza intimidado. No quiero ver a esas chicas heridas, así que las protegeré yo misma. Si vas a detenerme por hacer eso, acabaré contigo aquí. Esta es la última advertencia. Quítate de mi camino. Kamijou simplemente niega con la cabeza. Las comisuras de la boca de Mikoto se encorvan hacia arriba. ¿Ah, me vas a detener a la fuerza? Bien, entonces tampoco me voy a contener. Aún no sé qué tipo de poder tienes, pero no puedo permitirme perder aquí, así que mejor aprieta tu puño como si tu vida dependiera de ello. Chispas azuladas y blancas saltan desde los hombros de Mikoto. Porque así es. En verdad morirás si no te defiendes. Las chispas saltan y se dirigen al barandal del puente en donde se desvanecen. El gato se aleja de Mikoto por el sonido de las chispas. Solo hay 7 metros entre Kamijou y Mikoto. La distancia es demasiado grande como para que Kamijou se aproxime con un paso, pero es una buena distancia dentro del rango de los ataques eléctricos de Mikoto que viajan a la velocidad de la luz. Es obvio a primera vista quién tiene la ventaja y quién se encuentra en desventaja debido a la distancia. Las palabras seguramente no funcionarán con la chica ante sus ojos. Por eso, solo hay una manera de detenerla. Kamijou estira su mano derecha horizontalmente. Abre su puño apretado. Es como si removiera un sello de su mano derecha. Los ojos de Mikoto se entrecierran levemente.
Kamijo aprieta los dientes tan fuerte que piensa que su mandíbula se destrozará y entonces no vuelve a crear un puño con su mano derecha. ¿Qué estás haciendo?, Mikoto pregunta mientras Kamijo se mantiene inmóvil. Él no responde. Mikoto se enfurece aún más como si no pudiera permitirle actuar de esa manera. Te dije que pelearas, ¿cierto? Te dije que tendrías que usar la fuerza si deseabas detenerme. ¿Eres estúpido? Incluso si te quedas ahí sin oponer resistencia, acabaré contigo. Las palabras llenas de odio de Mikoto salen de su boca como balas. Kamijo solo dice una cosa en respuesta. No lo haré. ¿Qué estás diciendo? Mikoto contrae las cejas levemente. No voy a pelear. La chica queda paralizada por el asombro ante sus palabras. Lo observa como si estuviera viendo algo que simplemente no pudiera creer. ¿Eres un estúpido? Ja. En verdad eres un estúpido. Este es el único camino que me queda, así que acabaré contigo incluso aunque de verdad confío en ti. ¿En qué tipo de mundo cálido crees que vivimos? Esta no es la vida normal para que sepas. Este es un infierno anormal pintado con sangre, carne, huesos, grasa y entrañas en el que 10.000 personas ya han sido asesinadas. Ese tipo de punto de vista pacífico no solucionará todo esto. Aún así, no voy a pelear. Mikoto lo menosprecia como si el mismo infierno abriera su boca, pero el grito de Kamijo la deja en silencio. Kamijo alza su mano izquierda horizontalmente para igualarla con su mano derecha. Así expresa su falta de intención de pelear como si fuera una cruz bloqueando el camino. Maldición. Te digo que pelees. Los hombros de Mikoto tiemblan. Las chispas electrizando todo su cuerpo ya no son contenidas por él mismo y más serpientes de electricidad azules y blancas comienzan a formar arcos sobre su cabeza y a dirigirse hacia el barandal en el suelo. Aún así, Kamijo no aprieta su puño. No quiere hacerlo. Kamijo está frente a ella porque está preocupado por su seguridad. Quiere detenerla porque está intentando ir a un lugar peligroso por su cuenta. Se encuentra ahí porque esa chica maltrecha no pide ayuda incluso en el mismo final y él no quiere verla deseando una muerte solitaria y porque no quiere verla herida mucho más. Aún así, no puede dirigir su puño contra ella. Kamijo no puede golpear a Mikoto. Electricidad azul y blanca se dispersa por todo el cuerpo de la chica. Te estoy diciendo que pelees. En ese momento, una lanza de electricidad aparece desde las sienes de Mikoto. El voltaje más alto de un relámpago creado en la naturaleza es de 1 billón de voltios. Mikoto puede simular eso. Esa sublime lanza de electricidad que contiene 1 billón de voltios brilla con una luz azul blanca. La lanza eléctrica descompone el oxígeno transformándolo en ozono mientras vuela 7 metros hacia Kamijo en un instante. Con un estruendo, la lanza eléctrica pasa a un costado del rostro de Kamijo. En verdad te golpearé la próxima vez. Mikoto aprieta los dientes. Si quieres pelear, aprieta tu puño. Si no quieres pelear, entonces quítate de mi camino. No pisotees mis sueños si no tienes la intención de hacer algo al respecto. Con un sonido increíble, las chispas salen disparadas de las sienes de Mikoto. Una lanza eléctrica vuela directo hacia el corazón de Kamijo. Los ataques de Mikoto parecen incitarlo a que apriete su puño. Aún así, Kamijo no aprieta su mano derecha. No quiere usar su puño contra la chica frente a sus ojos. Así que esa lanza eléctrica golpea a Kamijo directamente en el corazón. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.